Buenas tardes, José Luis Gestor. Buenas noches, José Luis Sevillano. Soy Raúl Ancelotti de Bahía Blanca, Argentina. Bienvenidos a este espacio. Ustedes saben que en ese primer informe, creo que fue en febrero de este año, que hicimos con José Luis Gestor sobre el tema, la figura, el concepto de Jehová. eh, em, Dado que no hay espacios de libertad en ninguna institución, digamos, cristiana en principio, ni en la Iglesia Católica, ni los hermanos evangélicos, ni luteranos, ni pentecostales, vemos que no tenemos espacio de libertad para debatir un tema tan trascendente, importante, y haciéndolo con el respeto debido. Por ejemplo, la figura del Dios Jehová del Antiguo Testamento, fue que yo decidí, consultando por supuesto con Jorge Osorio, permitir ese primer debate o primer acercamiento en un tema tan controversial, delicado como es la figura del Dios del Antiguo Testamento, porque yo estoy convencido de que todos tenemos el derecho, primero, a pensar, reflexionar e intentar discernir. Tenemos derecho a lo que yo llamo la duda razonable. Hay preguntas que son más que razonables. Incluso yo creo que hay preguntas que nos ayudan, esas preguntas sabias que son casi que eternas, ¿no? Que tienen que ver con la existencia del hombre. Esas preguntas sabias nos ayudan a transitar por ese sendero que a veces es un sendero de tinieblas, de oscuridad, hasta llegar a esa tierra prometida, a esa situación de iluminación, si se quiere. Entonces, una buena pregunta a veces es suficiente para no caer en ningún extremo. Entonces, sabemos que los extremos son delicados, ¿no es cierto? Aquella persona que no se permite dudar corre el riesgo, cualquiera de nosotros, de incurrir en una situación de extremismo, cosa que yo en principio trato de evitar. A veces me sale bien, otras veces me sale mal. En ese marco de debate, de respeto, de libertad que uno se da para pensar, más allá de la opinión de los jerarcas, sean católicos, evangélicos, políticos, jueces o quien sea, nosotros en ese momento con José Luis Gestor, con Jorge Osorio, nos dimos la oportunidad de pensar en vivo y en directo frente a un público, y también el público tiene derecho a hacer sus preguntas, siempre en un marco de respeto. Entonces, sabemos que la humanidad está atravesando un proceso de ataque feroz, que incluso nosotros con cierta certeza, incluso bíblica, nos animamos a decir que ese ataque feroz proviene de otra especie, ¿no? Que incluso pueden ser híbridos o pueden ser nefilims, ángeles caídos, eso después lo veremos. Entonces, no podemos evitar esta situación de debatir, pensar, reflexionar, discernir, por lo menos hacer el intento, porque todos nosotros, las personas humanas, estamos en un momento crucial de la historia de la humanidad. Entonces, sea cual sea el resultado de este debate, bienvenido sea si todos tenemos libertad para pensar, incluso libertad para disentir con respeto, porque ante temas tan complejos no podemos pretender que todo el mundo piense como piensa Raúl Ancelotti o cualquiera de nosotros. Sin embargo, aprovecho esta oportunidad para darles la bienvenida, y yo más que nada, yo soy por mi perfil, me gusta más hacer preguntas que a veces que dar respuestas. Así que los invito a iniciar este debate.
Sí, José Luis, si quieres, voy a abrir un momento la puerta porque se calienta el móvil cuando me conecto siempre con el extranjero. Y si quieres empieza, yo estoy enseguida aquí. Abro la... Dale. Bueno, ahí con José Luis, con mi tocayo, por Telegram hicimos audios tratando de ordenarlo el debate, de poner un orden para tener digamos, aquí somos 3 personas educadas y no podemos disentir, pero no nos vamos a agredir. Pero sí como un temario, como una especie de cuestionario de preguntas y respuestas. José me preguntaba, tenemos que ver primero, antes que nada, en qué creemos cada uno, porque si nosotros no ponemos los cimientos de esta charla, vamos a hablar en 3 idiomas distintos. Entonces, yo un poco le respondí a José de que nosotros somos católicos, que tenemos un credo. Yo creo que vos, José Luis, también sos católico, o eras católico, no sé. Fui católico hasta cuando llegó la pandemia. Hasta entonces esto ya me hizo plantearme cosas. Precisamente luego... No, vas a volver. Después de este debate vas a volver y después te voy a explicar por qué. Veremos. Sí, porque la gente confunde la Iglesia católica, la confunde con el Vaticano. Entonces, cuando alguien dice la Iglesia sostiene tal cosa, es una falacia. Eso es un error. Y Jesucristo sentó bien las bases de lo que era su iglesia. La iglesia son los sarmientos unidos a la vid. Él dijo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Sin mí no llegarán al Padre, porque el Padre es el viñador. Y a partir de la palabra de Jesús, nosotros tenemos un arma letal, José. Tenemos un arma letal porque Jesús, a pesar de que tenemos muy poquito de lo mucho que habló, nos han dejado muy poquito, no nos iba a dejar huérfanos de información. Lo que pasa es que tenemos mucha contaminación, mucha infiltración de información que nos hace dudar. Yo te reconocí que durante muchos años, durante casi todos los años de mi vida, pensé que el Dios del Antiguo Testamento era el Padre de Jesús. De hecho, en la Iglesia Católica, los que vamos a misa, habitualmente, la mayoría de las lecturas, de las primeras lecturas, el entre, la mayoría de las primeras lecturas es una lectura del Antiguo Testamento. Entonces, también hay una especie de vicio, de costumbre, de adosar el Antiguo Testamento, que no es la historia de la humanidad, sino que es un pedacito de la historia de un pedacito de un pueblo, nada más, adosarla a nuestras creencias cristianas. Como decía este señor Bergoglio, le decía a los judíos, ustedes y nosotros tenemos las mismas raíces. Y no tenemos las mismas raíces, para nada. Los que creemos en Cristo, no podemos creer que Cristo es un asesino, o que Cristo vino a matar, o que nos enseñó que su Padre mata. Y en el momento en que nosotros llegamos a poner eso en tela de juicio, se vuelve muy peligroso creer que Dios puede crear la vida para después destruirla. Se vuelve un sinsentido. Entonces yo entendí, en estos últimos años, también después de la falsa pandemia, que había que hacer una revisión. Y me puse a estudiar esta revisión. Y no solo una revisión de las Escrituras, una revisión de lo que nosotros, José, hemos estudiado en la universidad, totalmente contaminado, lleno de falacias y de contrasentidos, y de dogmas que hemos aprendido y nos los han metido de prepo, a la fuerza, ahí en los libros, y también están en los libros sagrados. Entonces, entender que esto ha sido un ataque cognitivo, un ataque a la conciencia de las personas, y sobre todo nosotros que somos médicos, que hemos sufrido ataques a nuestra ciencia, tenemos una muestra de cómo pudo haber sido el ataque a las Escrituras. Por eso yo proponía iniciar esto dentro de de un acuerdo entre nosotros, como que si tenemos una duda, vayamos a consultar a Jesús a ver qué opina. Y la palabra de Jesús está escrita, no toda, pero tenemos un poquito. Entonces, con ese poquito quizá es suficiente
nosotros, que somos unos aprendices, para poder encontrar la verdad. Porque la verdad está escrita, pero es tan tedioso leerla, la Biblia es tan pesada, amigos, es tan aburrida, porque si empezamos a leerla desde el principio se vuelve aburrida. Pero si arrancamos por el Nuevo Testamento, vemos primero lo que dice Jesús y después vamos a buscar qué es lo que dicen los judíos, y por qué los judíos no lo reconocen como el Hijo de Dios y por qué lo matan. Entonces nosotros, los cristianos, los católicos, tenemos la carta de triunfo debajo de la manga. Y eso es lo que yo quisiera que de este debate salga, ¿no? Un debate rico, pero para que nos enriquezcamos nosotros, ¿no? Saldrán las cosas porque ya veréis que aquí hay tema. Por ejemplo, el hecho de ser un cristiano católico supone una idea, un concepto de un Dios. Entonces, lo interesante es saber qué clase de Dios cree un cristiano católico y luego yo os pediría a los dos que me dijeras exactamente en qué momento surge la pregunta de qué clase de Dios es ese del Antiguo Testamento. Que seáis sinceros con vosotros mismos y decir exactamente dónde me empiezo yo a plantear que este falso Dios del Antiguo Testamento me ha engañado. Porque yo os pregunto esto porque surge a partir de hace muy poco tiempo una oleada precisamente para poner en evidencia esto. Cuando esto hace, no te voy a decir mucho, 5 o 6 años, menos de 10, 20 años, esto no se oía en ninguna parte y los textos estaban ahí desde hace muchísimo tiempo. Entonces, lo primero de todo, para que sigamos con la idea de saber exactamente en qué Dios creemos cada uno de nosotros, y luego a continuación, en qué momento surge esta pregunta para unos cristianos católicos y para otras personas que no son ni siquiera creyentes, que son ateos y que están poniendo en las redes y en libros que son bestsellers el hecho de que el Dios del Antiguo Testamento es un falso Dios. Entonces, esta cuestión, ¿de dónde surge y de qué manera, desde dónde vosotros estáis respondiendo a esta cuestión? Lo primero, ¿de dónde surge? Si quieres, primero, ¿cómo vais a responder a esa pregunta? ¿Desde qué creencias respondéis a esta pregunta? Y luego, ¿de dónde sale esta pregunta? Porque esta pregunta nos ha surgido a todos porque la vemos reflejada constantemente en las redes y en muchos lugares en boca de gente que ni siquiera son cristianos, ni siquiera son creyentes. Esas son las dos cuestiones que yo os planteo a los dos, que yo también pregunto, porque te he dicho, yo he venido aquí a ver si me aclaréis algo en los sitios donde yo me puedo mover con más dificultad. Lo primero, si queréis, yo declaro mi credo aquí, qué clase de Dios creo yo, después de haber sido católico, de haber sido en el pasado prácticamente pagano, uno de estos tipos griegos que creían en el cosmos y en la naturaleza, luego he sido católico porque recuperé la fe de mis padres y hoy tengo otra visión y quiero decir, esa es la mía, yo creo en un Dios todopoderoso que crea de forma perfecta, constantemente y de forma perfecta y justa. Justicia se refiere en relaciones a leyes naturales, no a lo que a mí me parece que sea justo porque hace daño aquí hace allá. Entonces ese es mi credo. Yo creo en un Dios todopoderoso, ya avanzamos, luego yo no soy un ateo, creo en un Dios, en una entidad, no sabemos si es algo, es incognoscible por lo que parece, creo en ese Dios todopoderoso que crea de forma perfecta, constantemente y además que se puede hacer persona cuando quiera y como quiera. Fíjate si yo ya he precisado bien mi credo para la hora de abordar el Antiguo Testamento y a ese Dios que parece un falso Dios, las cosas van a estar más claras. Yo voy a ver el Antiguo Testamento de una manera diferente de aquel que no crea que Dios, por ejemplo, un judío, se puede hacer hombre. Por ejemplo, para que veáis, mi credo sí permite que un Dios se pueda presentar bajo forma de humos o se pueda hacer carne. Entonces, sabiendo lo que uno cree, es más fácil abordar las escrituras, que luego discutiremos sobre ellas, qué parte de ellas son fiables, si es que hay algo fiable, de dónde surgen y cómo están siendo utilizadas. Porque si os dais cuenta, todos los elementos de este debate, nosotros como seres humanos que debatimos, los que nos han puesto aquí, dioses, Dios verdadero, falsos dioses, y las escrituras que supuestamente son verdaderas y hoy ya no podemos fiarnos, todos esos elementos del debate tienen que ser diseccionados para no ser engañados. Luego yo ya me disecciono a mí mismo como elemento del debate sevillano, José Luis aquí,
dice, yo creo en un Dios todopoderoso que crea siempre está creando con intención de perfeccionar su creación, que puede hacer lo que quiera en cualquier momento dentro de su creación, incluso personalizarse para hacerla avanzar y perfeccionarla. Y con esos elementos yo me enfrento a estos bichos que nos rodean y en los cuales coincidimos que no sabemos ni de qué especie son, que le llamamos demonios, los que somos cristianos desde hace mucho tiempo, y que otros ni siquiera lo mencionan como tales. Y eso es lo que yo quería aquí, que empezáramos a debatir por esa vía. ¿Qué es nuestro credo? Y luego, ¿de dónde surge esta pregunta para pillar a ver exactamente quién está detrás de esta pregunta? Sí, yo quisiera hacer una aproximación a tu propuesta, José Luis. Te cuento para que el público más o menos tenga una idea. Hace 20 años yo estoy en una pastoral de liberación espiritual, acompañé a 3 sacerdotes exorcistas. Quedé finalmente yo a cargo de esa pastoral de liberación que a veces eventualmente incluye la realización de exorcismos. O sea, aunque parezca mentira, yo que no soy sacerdote ni diácono y mucho menos obispo, soy laico, soldado raso, tuve que hacer exorcismos sin la asistencia de ningún sacerdote, de ningún obispo. O sea que en ese contexto de debacle de esta institución católica, específicamente del Vaticano, ¿no? que está dándole la espalda al Evangelio, está traicionando al Evangelio de Cristo. Yo soy testigo de que sí, evidentemente en el nombre de Jesucristo, yo pude expulsar demonios que algunos de ellos eran, te puedo asegurar, José Luis Sevillano, eran demonios feroces, con un odio, una furia que vos ni te podés imaginar. Entonces, a partir de esa certeza, que ya no es una hipótesis, repito, 20 años de experiencia en una pastoral de liberación, participé en 20 exorcismos y alrededor de 3.000 liberaciones. Liberación quiere decir, por ejemplo, casos de maleficio, de hechicería, de brujería, de magia negra y todas esas cuestiones que tienen que ver con el accionar del mal, básicamente. A partir de ahí yo no tengo dudas de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Partamos de esa base, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo publiqué mi libro en el año 2015, la primera edición, Inteligencia no humana, que hace referencia a la inteligencia de los ángeles caídos, de los Néfilims, yo en mi libro no cuestioné en ese momento la figura de Jehová. Cuando volví a publicar, a reeditar y renovar mis libros, creo que fue en el 2022, tampoco publiqué nada sobre la figura de Jehová. Fue en este último tiempo que, conversando con amigos cristianos, no solamente católicos, bautistas y de otras denominaciones cristianas, ellos también me dijeron que no sentían que hubiese libertad para debatir este tema y otros temas, ¿no es cierto? Cuando me refiero a otros temas, digo, por ejemplo, si nosotros los laicos podemos expulsar demonios o no. Entonces, hay varios temas muy interesantes para debatir. Entonces, cuando yo escucho la referencia, los argumentos de esos amigos cristianos de distintas iglesias cristianas, yo empecé a releer parte de ese Antiguo Testamento y me encuentro, por ejemplo, en primera instancia con un detalle más que interesante. En Éxodo 3:14, cuando cuando se manifiesta ese Dios del Antiguo Testamento a Moisés en la zarza ardiente, Moisés le pregunta, bueno, pero ¿cómo le digo yo al faraón quién me manda? Y el Dios del Antiguo Testamento dice, yo soy el que soy. No dice yo soy Yahvé, no dice yo soy Jehová. Esa fue mi primer acercamiento a permitirme
empezar a desarrollar una duda razonable y empezar a releer distintos pasajes bíblicos, no solamente del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento, visto y considerando que si yo le preguntaba en ese entonces mis superiores, que ya no son mis superiores, porque yo, digamos que lo que yo hago, Pastoral de Liberación, en este momento lo hago por afuera de la jerarquía católica. Yo ya no le pido permiso a ningún obispo para expulsar demonios. Desde el año exactamente 2009 que yo hago una pastoral de liberación por fuera de la jerarquía católica, porque me harté de la jerarquía católica. Entonces yo me doy permiso para pensar, me doy permiso para hacer un programa, como estamos haciendo con Jorge Osorio, en donde debatimos y tratamos de acercarnos a la verdad, aunque sepamos en nuestro fuero íntimo que nunca vamos a tener la verdad, pero el intento de acercarse a la verdad es fundamental mientras tengamos vida, porque la vida en este mundo es demasiado corta, y ya uno a los 60 años eso lo tiene claro. Y le paso ahora la palabra a José Luis Getor. Bueno, la palabra Yahvé en realidad quiere decir yo soy. Eso es lo que significa, o sea, es lo mismo. Y el tema de que vos, Raúl, no le pidas permiso a la jerarquía eclesiástica, es exactamente un mandato de Jesús. Hay un párrafo donde San Juan, viene a ver al maestro y le dice: maestro, hay uno que está expulsando demonios en tu nombre, ¿se lo impedimos? Y Jesús le dice: no, porque si está expulsando demonios en nuestro nombre, está con nosotros. Aunque no sea del equipo nuestro, está con nosotros, no se lo impida. Así que es un mandato de Cristo. Cualquier bautizado puede expulsar demonios, porque la lucha es tan feroz que no podemos esperar que lo haga un sacerdote, porque hay sacerdotes que no lo saben ni hacer. Entonces, somos todos los que estamos luchando contra estas fuerzas del mal, que se disfrazan de fuerzas del bien, porque el mal no viene diciendo yo soy el mal, sino nadie lo sigue. O sea, el mal viene siempre disfrazado de bien. Entonces, nosotros creemos en un Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, que envió a su Hijo. En realidad, la figura de Dios Hijo no es como nosotros, que tenemos un hijo con una mujer. La figura de Dios Hijo es un Dios que estaba en igualdad de condiciones que el Padre y se volvió hijo, se achicó para venir a la tierra, hacerse hombre y salvarnos. Y eso está, si quieren lo leemos, en la carta a los Filipenses. En la carta a los Filipenses hay un himno, en el capítulo 2, que es maravilloso, que es una joya en el Nuevo Testamento y que nos va a ayudar a entender a Jesús. Después lo ratifica San Juan en la primera carta, sobre el final de la primera carta. Pero yo quiero que, si tenés, José, ahí una Biblia a mano, sí. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11, dice así: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. San Pablo, ¿no? Él, que era de condición divina, ya ahí está ratificando la condición de Dios de Jesucristo, él que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, o sea, se volvió la nada misma, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios
lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Este himno maravilloso que le hace a los habitantes de Filipos, le está diciendo Pablo, porque Pablo hablaba con Jesús, Pablo no lo conoció personalmente a Jesús. Jesús lo baja del caballo, lo deja ciego, y le dice, en los Hechos de los Apóstoles, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿y quién eres tú, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, Pablo era un judío de la tribu de Benjamín, un fariseo, celoso, amante del Dios del Antiguo Testamento, porque era el único Dios que conocían, y nombrando a ese Dios, mataba a cristianos. En nombre de la lealtad a ese Dios, mataba a cristianos. Entonces ahí, en estos últimos años, donde yo me he dedicado a leer profundamente la Biblia y poder ensamblar, porque también en la Biblia hay cosas que no son concordantes, son contradictorias. Entonces poder ensamblar las piezas del puzzle e ir poniéndolas con una inteligencia humana, pero pidiéndole ayuda al Señor para poder entender la palabra y poder comunicarla. Porque como dijo Raúl, es muy difícil entender que Moisés se entera en el desierto, ¿no es cierto?, de a qué Dios está el nombre del Dios, y resulta que en el Antiguo Testamento el nombre de ese Dios aparece en el Génesis. En el capítulo 2 del Génesis ya aparece Yahvé como creador del hombre de barro. Entonces, ¿cómo puede ser? Ya Adán, Yahvé lo creó de barro y resulta que se presenta recién, no sé, como 1000 y pico de años después con Moisés. Entonces, no cierra, ese nombre ya existía, ¿entendés? Entonces, hay que tratar de entender que solo la palabra de Jesús nos va a salvar a nosotros tres y a todos los que nos puedan escuchar. Solo la palabra de Jesús, porque la confusión es muy grande. Y yo los invito a que lean la primera carta de San Juan. San Juan tiene 3 cartas, que están un poquito antes del Apocalipsis, aparecen las cartas de San Juan, y al final, sobre el final, del resumen final, dice lo siguiente: sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege, y el maligno no le puede hacer nada. Primera carta de San Juan. Primera de San Juan, ¿qué capítulo? El último, el capítulo 5, primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. Sobre el final termina la carta diciendo eso. ¿La tenés, José? Quería agregar algo. Yo quería agregar algo. Aquí es donde dice algo muy breve. Sí, acá habla del Dios verdadero, por eso lo quería comunicar. Sí. En mi experiencia de 20 años, que yo no estoy conforme con mi propia fe. Yo siempre digo, quisiera tener más fe, quisiera tener más entendimiento, más sabiduría, porque hay situaciones que realmente me superan en esto de enfrentarnos con el mal. José Luis, le hablo a los dos José Luis, y al público, evidentemente. Hay situaciones pero tan sutiles que realmente uno dice, bueno, acá yo cierro la persiana, me quedo en mi casa, no salgo a la calle. Les voy a contar dos anécdotas. Una con una amiga Rosa, que falleció, y otro amigo, Gustavo, que también fallecieron los dos a los 50 años aproximadamente. Rosa tenía lo que ella consideraba, tuvo experiencias de aparición de la Virgen, tuvo revelaciones de la Virgen según Rosa, tomaba nota de esas revelaciones. Te escucho un poquito entrecortado, no sé. Sí. Bueno. Yo vengo bien. Entonces,
yo tenía 2 amigos que fallecieron alrededor de los 50 años. Rosa, una excelente mujer católica de misa diaria, y Gustavo, un excelente muchacho católico también de misa diaria, 2 personas excelentísimas, mucho mejores que yo en todo sentido. Rosa había tenido lo que ella consideraba apariciones y manifestaciones de la Virgen María, tomó nota, armó casi que un cuaderno lleno de anotaciones de supuestas revelaciones marianas. Cuando ella me empezó a comentar en privado alguna de esas revelaciones, por ejemplo, la Virgen decía, en tal lugar quiero que se levante una capilla, una iglesia, y quiero que tal sacerdote esté de párroco. Y yo empecé ahí a dudar, porque le dije a mi amiga Rosa, mira, ese sacerdote es justamente el que está destruyendo la iglesia aquí en mi ciudad de Bahía Blanca, el que en secreto llama a otros sacerdotes para prohibirme a mí visitar a los enfermos, expulsar a los demonios. O sea, ese sacerdote, no creo que semejante sinvergüenza la Virgen lo elija, salvo que le dé un martillazo en la cabeza. No creo que se convierta, porque es un ladrón, es un especulador, es un tipo peligroso. Entonces yo ya ahí empecé a sospechar. Se cayó José. Cayó José. Se cayó José. ¿Sigo o freno? No, frená porque no lo tenemos a José. Llamar a Mario. O a Jorge. Ver. Sí. Hola, Raúl. Atención, Mario. Atención, Mario. Aún no llega. Estoy atenta, ¿ya? Para que no se preocupen, estoy atenta. Muchas gracias, Mario. Ahí le escribí a Jorge. Se había caído José. Mario, ¿vos me recibís bien o cortado el audio? No, bien. Bien. Entonces, Entonces sí, soy yo, el Wi-Fi mío. Sí. José Luis Getor tiene un problema ahí. Sí. ¿Me escuchan a mí bien ustedes? Sí. A veces como ¿Ustedes que, me escuchan bien? A veces recién como que quería congelarse tu audio, José Luis. Entonces es el Wi-Fi mío. Puede ser que esté variando acá la potencia del Wi-Fi. Sí, puede ser. Muy interesante. ¿Lo podemos rescatar a José de vuelta? Está interesante. Había tomado hasta la Biblia. Ahí no está grabando, ¿estamos grabando o no? Sí, se sigue grabando. Perfecto. Sí, yo anoté ahí los pasajes que mencionó José Luis Getor para después leer. Sí, yo tengo un cuaderno de apuntes con muchísimos pasajes. Y ahora cuando José venga al aire, les voy a explicar por qué yo me metí de cabeza a investigar esto. Me metí de cabeza porque yo estoy indignado con el magisterio de la Iglesia Católica. Estoy indignado, estoy desilusionado. Entonces, voy a acudir a San Juan. No voy a acudir a Bergoglio ni a Pío XII, no voy a acudir a San Juan. Y San Juan me dice que Jesucristo nos ha dado inteligencia, que la usemos. Y ahí se acabaron las palabras. En la primera carta de Juan dice, capítulo 5, versículos 18 al 20, dice que el Hijo de Dios nos dio inteligencia para descubrir quién es el Dios verdadero y que es Jesucristo el Dios verdadero. Entonces, por eso decía al principio del debate que cuando tengamos una duda, vamos a Jesús a ver qué dice. Entonces, si Jesús le dice a los judíos, ustedes adoran un demonio, adoran un demonio. Ahí vuelve José.
Es que me sobrecalienta. Otra vez. Hacía meses que no me echaban de un debate. Ya te he dicho que es que este debate es... Mira, me vais a permitir, por si acaso me tiran rápido, por ir, digamos, lo más rápido posible, aunque me vayan echando, voy entrando, ¿eh? Bueno, pues sí. La naturaleza del debate es fundamental. Retomamos ahí donde la naturaleza del debate es fundamental. La cuestión de en qué Dios estamos creyendo digamos, los cristianos o los seres humanos, para los enemigos de este mundo es fundamental. No podemos debatir, ni siquiera echar mano de las armas que tenemos contra estos enemigos, si no sabemos exactamente contra quién estamos peleando. Acaba de decir precisamente Raúl que se encuentra con que una supuesta virgen se le aparece a dos personas que son muy cristianas, muy devotas, muy buena gente, y sin embargo esa virgen tan buena se dirige a esos señores tan buenos y sin embargo les orienta hacia un individuo que es precisamente uno de esos que están colaborando en la destrucción de la misma Iglesia Católica. ¿Os estáis dando cuenta de en qué gran engaño estamos todos los seres humanos y desde cuándo estamos en ese engaño? Lo que podemos hacer ante todo este ataque es analizar todo esto con una mente fría, analítica, científica, y no por ello desprendernos de las creencias que tenemos, que son muy buenas y que algo de todo esto que nos han inducido a pensar, no todo es mentira. Entonces tenemos que poner, como hacía Descartes ahí en el siglo XVII, creo que hacía, era poner las bases de aquello en lo que creemos. Lo primero son las bases. Raúl acaba de decir que, bueno, al final, sin decirlo, al final yo creo cosas, pero me doy cuenta que me enfrento a cosas, digo, pero al final ¿en qué estoy creyendo? Pues eso es a lo que nos conduce el saber desde el minuto cero, que nos dimos cuenta que en el mundo estaba gobernando el príncipe de este mundo, porque algunos se preguntarán, que nos han visto tanto a José Luis como a mí hablando de antenitas y otros temas médicos, y esta gente que cojones de aquí hablando de temas religiosos. Pues muy sencillo, porque la vía del estudio del conocimiento científico nos lleva a concluir que el mundo lo está dirigiendo una entidad maligna que hace daño a toda la humanidad en bloque. Amigo mío, ¿hacia dónde te catapulta ese conocimiento? Hacia las escrituras. Y la cuestión es saber que si las escrituras también han sido acuñadas, dirigidas, seleccionadas por los mismos que dirigen el mundo, ¿qué es lo que hay de cierto? Y aquellas escrituras, ¿cómo han sido comunicadas? ¿A través de qué credos han sido comunicadas a la humanidad? Todo tiene que ser cuestionado, todo. Lo que no quiere decir que cuestionemos ciertas verdades que son incuestionables. Pero esa es nuestra labor, que después de darnos cuenta que este que está dirigiendo todo el mundo desde siempre digo bien, ese que ha tocado todo, hasta lo que creemos y lo que leemos, donde encontramos nuestros credos, ese ya ha quedado descubierto y ahora a nosotros nos toca poner en claro qué es lo que hay de cierto en aquello que se nos ha transmitido, qué es lo que hay de cierto en nuestro credo. Yo recojo el testigo, antes de que me vuelva a desconectar, del malestar que le surge a Raúl, él expulsando estas entidades al mismo tiempo que peleándose con sacerdotes de la Iglesia Católica, que andan detrás de que no las expulse. Y entonces yo, en el lugar de Raúl, diría, vamos a ver, él ha dado una clave también muy importante, que tú has leído, José Luis, expúlsalos en mi nombre. Si los expulsas en mi nombre, de acuerdo. Raúl, tú que sabes más de exorcismos, ¿cuántos nombres hay en el misal romano de exorcismos? Aparte del nombre de Dios, sea como se llame. San Miguel, San Benito, San Pío, San Pablo, San Miguel, Es todo un rito hecho específicamente para que los demonios no sean expulsados. ¿Y quién lo ha hecho? ¿Quién hace ese rito y a quién le capacita la Iglesia Católica para que lo ejerce? ¿A quién? Evidentemente, a sus acólitos, a los que transmiten el mensaje que ellos quieren y que expulsen los demonios según ellos quieren. ¿Quién dirige todo el mundo al final? ¿Quién está detrás de la Iglesia Católica? ¿Quién está detrás de la Iglesia judía ortodoxa? ¿Quién está detrás de la Iglesia protestante? ¿Quién está de la otra que no se puede ni mencionar para no correr peligro? ¿Quién está detrás de todo esto? Merece la pena que vayamos a ver en las Escrituras qué es lo que hay de cierto y qué es lo que no hay de cierto, porque una cosa es cierta. Si en esas Escrituras
no estuviera la palabra del Creador, si no estuviera en ellas, esas escrituras habían desaparecido hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, porque hay cosas escritas que les atacan a ellos directamente. Luego, ahí hay verdades, pero no podemos decir que todo lo que hay ahí sea verdad, porque quien ha puesto eso ahí, aparte de que hay alguien que lo ha inspirado, hay alguien que las ha seleccionado, tergiversado, manipulado, y muy probablemente viendo cómo se comporta con nosotros en nuestro perjuicio. Luego, tenemos que atender a lo que creemos nosotros. Vuelvo al principio. ¿Cuál es nuestro credo? ¿De dónde extraemos nuestro credo? ¿Quiénes nos han transmitido nuestro credo? ¿Qué textos han utilizado para transmitir nuestro credo? Detrás de todo esto está el príncipe de este mundo. Eso nos tiene que hacer pensar exactamente en qué basamos lo que creemos y a dónde acudimos cuando queremos buscar a nuestro creador, dónde se esconde, porque el que está aquí gobernando todo esto hace todo lo posible para que sea escondido, difamado, humillado, despreciado, allí donde aparece. Sin embargo, sabemos una cosa, que como no es el rey, solo es el príncipe, el rey impide que su palabra quede absolutamente oculta y destruida. Por eso, a pesar de que hay 66 libros en una Biblia, 30 en otra, 88 en la etíope, al final siempre tiene que aparecer su palabra. No pueden hacer otra cosa que tergiversarla, amputarla, desviarla, pero no pueden ocultarla completamente. Pues vamos a ver si entre todos acudimos a esa palabra que no pueden tocar. Por ejemplo, yo recojo el texto del que ha hablado José Luis, que es de una belleza impresionante. Observad qué cosa más bella acaba de leer José Luis. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios se guarda a sí mismo. Luego quiere decir que hay gente que ha nacido y no directamente de Dios, los nefilines, etc. Y el malo no le toca. Cuidado, para que el malo no toque a esos hijos que son de Dios por nacimiento, esos hijos de Dios por nacimiento tienen que hacer cosas aquí, porque si no caen en la parábola del hijo pródigo de la que hablaremos más tarde. Y termina diciendo, sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que le conozcamos. Esto que estamos haciendo hoy es exactamente eso, aplicar nuestra inteligencia para conocerlo. Aquí no vienen las cosas del aire y te las tragas y se acabó. Tienes que aplicar tu inteligencia para conocerle. Esta es la primera de las trampas que te pone el bicho para que no accedas a tu creador. Las trampas que pone aquí. Y sabiendo con discernimiento leer y buscar, encontramos la verdad que hay aquí. Y termina diciendo, al verdadero, con mayúsculas, porque hay uno que hay falso. Y el que nadie menciona, a pesar de que se menciona mucho a Yahvé, nadie habla del falso Dios que se está intentando hacer pasar por el verdadero, el famoso Satanás del que nadie habla. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y al final hace una pequeña, que es el versículo 21, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. En el cristianismo, catolicismo, hay muchísima idolatría. Ahí lo tiene, ahora mismo acaba de decir Raúl, uno de esos ejemplos de idolatría, las vírgenes. Ahí vos sabés José Luis Sevillano, porque son dos José Luis. José Luis Sevillano, te voy a dar una pista muy interesante que yo descubrí, porque yo claro, en todo este misterio, evidentemente, y la sutileza del mal, uno tiene que preguntar. Yo pregunto, tengo amigos católicos, evangélicos, bautistas, pentecostales, yo cuando no entiendo algo salgo a preguntar. Entonces descubro que hay una entidad demoníaca que es la reina del cielo, que según los hermanos evangélicos se hace pasar por la verdadera Virgen María. Ahí tenés una pista, José Luis Sevillano, de que el demonio puede proyectar una especie de holograma, o llamarlo como quieras, en donde se te aparece, suponete esta noche, Sevillano, se te aparece la Virgen y te dice tal o cual cosa. Entonces, hay que estudiar caso por caso. Tampoco yo no estoy generalizando de que todas las apariciones son falsas. Porque el Satanás, ¿sabes qué hace? Te explico. Satanás, si hay una sola aparición verdadera de la Virgen, él va a inventar 99 apariciones falsas.
esa es una estrategia de Satanás. Si apareció Jesús, Satanás va a hacer un holograma de Jesús, como le pasó a mi amigo Gustavo. Se le aparecía a veces un Jesús falso que le daba revelaciones falsas. Entonces, a Rosa, mi amiga Rosa, que murió, y a Gustavo, que también murió, que a mí me llama la atención, ¿por qué murieron los dos a los 50 años, tan jóvenes? A ambos se le aparecieron un Jesús falso y una Virgen falsa que les daban falsas revelaciones, y ellos cayeron en ese engaño, en esa confusión, a tal punto que se enfermaron y se murieron, así de simple. Entonces, los enfermó y los mató el mismo que se les había aparecido. Estamos en contacto con estas entidades constantemente. Otro caso sevillano que te va a sorprender. Hablo con una inspectora general, o sea, una señora con un cargo muy alto dentro de lo que es la congregación de María Auxiliadora. Me dice, Raúl, vos sabés que en un convento acá en el sur, en la Patagonia Argentina, una monjita está teniendo visitaciones de la Virgen. Y yo, que soy muy escéptico, o sea, imagínate que si vos sos escéptico, yo tengo que ser doblemente escéptico por el trabajo que estoy haciendo. Entonces yo le digo, bueno, vamos a ver si realmente es una virgencita de las buenas o de las otras, o una bruja. Y le empiezo a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es el temperamento de la monjita? ¿Es estable o es inestable? Y me dice, no, 2x3 se raya, se chifla y empieza los gritos, a patalear, a gritar. Entonces yo le digo, ojo, porque eso no es coherente de una persona que está recibiendo la visitación de una supuesta y verdadera Virgen María. La cuestión es que le encontraron en la habitación libros de Saibaba, de Saint Germain, no sé cuántos autores de la nueva era. ¿Qué quiere decir? Que para mi sorpresa también, dentro de un convento se apareció una falsa virgen que le hablaba a una pobre monjita joven que en sus ratos libres leía bibliografía de la nueva era, por lo tanto tenía una puerta abierta a las tinieblas. Entonces, no me quiero extender, pero creo que es interesante para el público que sepan de que hay falsas apariciones de todo tipo, de Jesucristo, de la Virgen, de San Cayetano, de quien sea. Otra cosa que vos mencionaste que es interesante, Martín Malachi, un sacerdote católico, exorcista, en 1998 denunció públicamente que hubo una misa negra en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, una misa secreta, en 1963, en simultáneo con otra misa negra que se hizo, creo que fue en Carolina del Sur, en Estados Unidos, y que se transmitían, unían esas dos misas negras en simultáneo a través de una comunicación telefónica, y que incluso se habla de un ritual no solamente de misa negra, sino que un sacrificio humano, con el propósito de entronizar a Satanás dentro del Vaticano. Y fíjense que a partir justamente de la década del 60, la Iglesia Católica como institución se empezó a venir abajo hasta ahora. Entonces, otro dato interesante, en la década del 90 hubo una interna entre Corrado Balducci, un demonólogo muy conocido en esa época, una interna con el exorcista del Vaticano, el padre Gabriele Amort, en donde Balducci proponía reformar esa oración plegaria del exorcismo, ¿no es cierto? Entonces, el protocolo, quería cambiar el protocolo. Sí, Balducci quería cambiar el protocolo a toda costa del exorcismo, y el padre Gabriele Amort decía, no, con el que tenemos es suficiente, basta, yo ya hice 10.000 exorcismos, decía el padre Amort, ¿para qué vamos a cambiar el protocolo? Entonces ahí después se descubrió que Corrado Balducci era socio, amigote de Zacarías Sitchin,
el promotor de las tablillas sumerias, que después se descubrió que pertenecía a la rama de los Illuminatis, según informó una ex satanista, que ahora no me acuerdo el nombre, que la entrevistó David Icke, entrevistó a esa mujer ex satanista Illuminati. Entonces te das cuenta, sevillano, que acá hay que tener una lupa, casi que otra que un microscopio. Tenés que tener un telescopio para ir descubriendo toda una serie de engaños, de trampas, de todo tipo. Adelante, sevillano, adelante. Si me vas a ver, José Luis, es que el problema está en que en el momento en que sabemos realmente ya ciencia cierta que no es un mito eso de Satanás, el otro día oía un padre también exorcista, el padre Luzón, decía que en los seminarios, por lo menos en los que él asistía y seguro que en los demás, cuando se formó, que no se considera que Satanás era un mito, no existía. Estamos hablando de la Iglesia Católica, de los años 50, seguramente este hombre se formó en los años 50, 60, en España, en un régimen católico institucional, y si en ese sistema de gobierno de la Iglesia en un país católico, por decreto literalmente, los sacerdotes son formados en seminarios donde se les dice que Satanás no existe, ¿qué se está haciendo en el resto de los países? Es decir, la misma Iglesia está desde los comienzos y hasta los cimientos gobernada, dirigida por el príncipe de este mundo. Es una cosa que duele muchísimo reconocer, lo que no quita lo que está diciendo aquí José Luis o Raúl, que hay una doctrina que es inamovible, que hay unas escrituras que son inamovibles, por eso él se despega ahora mismo, por mi colega José Luis se despega de lo que es el catolicismo oficial y él se agarra a lo que es supuestamente la Iglesia según las escrituras. Pero lo que es la institución de la Iglesia Católica desde el comienzo ha hecho todo lo posible por apoderarse de esa palabra y utilizarla en nuestra contra. Entonces, desde el comienzo, hoy sabemos nosotros que el príncipe de este mundo es una entidad demoníaca que dirige todo hasta el extremo, que lo está viendo todo el mundo al microscopio en todas las partes del mundo y nadie hace nada. Lo que para es el poder que tiene en todos los continentes, en todas las potencias que parece ser que están en enfrentamiento, en todos los sitios se sabe ya que en lo que hay ahí nadie hace nada. Luego es evidente que este dirige el mundo desde hace mucho tiempo. La infiltración es un mito, Raúl. La infiltración de la Iglesia y del Estado profundo en los gobiernos es un mito, es una farsa. El mundo está dirigido por él desde siempre. Ya en los tiempos de Jesús le viene a tentar y le ofrece el mundo. Y si creéis en el Evangelio, que ya no estamos echando mano del Antiguo Testamento, ahí ya te está diciendo el Nuevo Testamento quién dirige el mundo. Y lo que se le ofrece a Jesús para querer, o sea, toma, que ahí lo tienes si te pones a adorarme a mí. Ya desde entonces el mundo lo dirige. Hay un detalle interesante, José Luis Sevillano, que yo también quiero poner sobre la mesa, es que por algo mataron a Albino Luciani en 1978, Papa Juan Pablo I, que duró el pobre 33 días. Si Albino Luciani llegó a ser papa, quiere decir que por lo menos en esa década del 70 había cierta resistencia a todo este nuevo orden mundial, llámese Illuminati, masonería, satanismo. Hasta 1978 hubo una resistencia. De hecho, mataron a ese pobre papa que iba a desmantelar toda la mafia del Banco del Vaticano, y tenía un listado que era el listado de Mino Pecorelli, un ex masón, periodista italiano, que se salió de la masonería y publicó el listado de todos los nombres de los masones infiltrados, no solamente en el Vaticano, sino también en la política de Italia y en el ejército, por ejemplo, italiano. Entonces, ese es un dato interesante. Confirma mi tesis, Raúl, de que la Iglesia, fíjate si tienen poder, que eligen un papa en el que creen que va, ¿me entiendes?, que va a tirar para adelante haciendo lo mismo que hacen todos, y de pronto, por lo que sea, empieza a investigar. Se considera que como papa tiene una iluminación que tiene que barrer por allí, y fíjate si tiene poder la Iglesia ya en ese momento, que en cuanto que detectan un gesto de ir en contra de la estructura ancestral de la misma Iglesia, lo eliminan sin ningún problema, sin autopsias, aquí hasta luego, entiérralo y hasta luego. Es decir, fíjate, no es que
No, es que está infiltrada desde siempre. Lo que pasa es que algunas veces sale alguna persona noble, honesta, que intenta poner las cosas en orden, ¡pum!, desaparece. Como le puede pasar a Kennedy, le puede pasar a otros en la esfera de la política o de la prensa o de la ciencia, que en el momento que no sigues los discursos oficiales desaparece. Lo que no quiere decir que la ciencia va muy bien y de pronto aparecen unos que se infiltran y te quitan de en medio ahí. No, no, no. En la institución ancestralmente funciona mal y de vez en cuando aparece un hombre, un ser humano, un hijo de Dios, de estos que describe aquí nuestro amigo Pablo, o Juan, no me acuerdo, nada, Pablo, de vez en cuando aparece un ser humano, un hijo de Dios, que va y dice, bueno, esto habrá que hacer algo con esto, ¿no? Sí, ya se han dado cuenta de lo que quieres hacer, a la tumba, literalmente. Eso no quiere decir que la Iglesia no esté siendo honesta desde el principio, sino que al contrario, es deshonesta desde los cimientos, desde el inicio, y algunas veces aparece buena gente, hijos de Dios, que sin darse cuenta dónde se meten, incluso llegan lejos sin darse cuenta. Eso nos ha ocurrido en la ciencia, como a José Luis y a mí, donde te crees que te metes en un mundo de esto todo maravilloso, que estamos aquí para salvar vidas, ¿no? Hasta que te das cuenta de que no es esto. ¿Y qué pasa con nosotros? Que si nos descuidamos, yo no estaba aquí vivo todavía y desde luego no ejercíamos si no andamos con cuidado. ¿Te das cuenta? No es que la ciencia funcione bien y de pronto hay una infiltración de médicos malos y que cogen y nos echan. No. La ciencia funciona mal, como la Iglesia funciona mal, como otras credos funcionan mal, porque los funda el mismo que dirige todo. Por eso os digo desde el principio, ¿en qué Dios creéis vosotros? Porque si no creéis en el auténtico Dios que está escrito aquí, el mismo que ha puesto esos libros en nuestras manos y que no ha podido tocar todo, os va a llevar por mal camino y os va a confundir. Hasta el extremo que te vas a creer que echas demonios y no los estás echando. Confesiones del padre Luzón y del padre Fortea, otro de aquí. Los exorcismos, una media de 4 o 5 años. Vamos a ver cuánto tardaba Cristo en echar un bicho. 2 segundos. Vete de aquí. ¿Cuánto tardaban los apóstoles? 5 años. Vete de aquí, ¿en el nombre de quién? ¿Qué hace la Iglesia? Saca un libro así para hacer no sé cuántas oraciones por minuto, para invocar no sé cuántas vírgenes y santos, para que el bicho haga como que se va, que yo lo he visto, he visto un exorcismo de esto de Fortea, que le acerca a la Virgen y la mujercita que estaba allí, la niñita que estaba revolviendo, le aleja a la Virgen y la niña se calma. Eso es echar demonios, Raúl. Eso es jugar con los demonios y hacer ver que echas demonios. Eso es muy doloroso. Yo no conozco a Raúl hasta el extremo de saber si él forma parte de este tipo de rituales, pero si tú haces lo mismo, no estás echando demonios. Echar demonios es invocar el nombre de ese que el otro no puede ni ver hasta el extremo que le ataca hasta los cimientos, y con ese nombre los expulsa para siempre, salvo que la persona vuelva a abrir puertas, que eso es libre albedrío, y vuelve a caer. Pero echarlos los echas en 2 segundos, no en 5 años. ¿Veis cómo todo está tocado? ¿Veis cómo tenemos que replantearnos todo? ¿Veis cómo el debate no era tan estúpido? Es decir, no, es que da lo mismo que Yahvé sea el bueno o el malo. No. Es que el mismo debate de si Yahvé es Satanás o no, lo han metido ellos. Por eso os he preguntado antes, ¿desde cuándo os planteáis estas cuestiones? Porque hay alguien que se ha empeñado en los últimos tiempos, pueden ser unos años, unos meses y sobre todo en unos meses, a decir que Satanás es Yahvé, cuando vosotros sabéis perfectamente que están diferenciados en las Sagradas Escrituras, que ellos seguramente hasta ese extremo no han podido falsificar. Son 2 entidades diferentes y la cuestión es saber cuál de los dos es quién y quién está induciendo este debate en la mente de los creyentes, porque la de los no creyentes ni les interesa el debate. Están intentando llevarse al huerto a los creyentes. El tema de los exorcismos es un tema complejo, José Luis Sevillano. Aparte, yo siempre invoco el nombre de Cristo, evidentemente, para expulsar un demonio. No siempre los demonios, ¿sabes qué pasa, José Luis Sevillano? Es que hay distintos rangos, jerarquías demoníacas. A mí me ha tocado enfrentar demonios que eran feroces y otros que eran mudos y otros que eran charlatanes y te hablan todo el tiempo. Entonces hay distintos perfiles de demonios
y digamos que no es soplar y hacer botellas, es una batalla, y en toda batalla los tiempos, uno no maneja los tiempos completamente. Es que este tema era de otro debate, que se quedó pendiente. ¿Te acuerdas que íbamos a hablar de exorcismos y eso? Es que es otro. Este es otro tema muy interesante, saber cómo defendernos de estos demonios que también tienen sus rangos, sus jerarquías y del que hablaremos en otro. Pero el debate de hoy no era el de los exorcismos. Lo he tocado de refilón para que os dierais cuenta que el mismo rito romano de expulsión de demonios ha sido tocado y sigue siendo tocado. Por las mismas razones que os he dicho antes, que lo tocan todo. Entonces, ¿qué tenemos en realidad? Un Dios verdadero. Bueno, vamos a esperar a José Luis, que se ha caído. Ahora, tenemos en realidad un Dios verdadero, un falso Dios. Sabemos que no sabemos muy bien hasta qué punto están en disputa, porque ya en el Antiguo Testamento se dice que se entienden entre ellos. Que dices que es un signo de perversión de ese supuesto buen Dios, pero que bien pudiera ser en un Dios que perfecciona su creación, es un individuo que ha puesto a prueba desde el principio de todo, que lo mete en el paraíso. Por eso os he dicho, ¿en qué Dios pensáis? Pues yo pienso en un Dios creador que pone a prueba su creación para perfeccionarla. Luego aquí, a mí no me sorprende que haya metido un bicho en el paraíso para ponernos a prueba. Y no me sorprende que haya metido seres humanos híbridos o no híbridos, malos de naturaleza, para que la prueba sea más dura. Y no me sorprende que al final de los tiempos haya un juicio final. Por cierto, el Jesús que viene en el Apocalipsis de bueno no tiene nada. Y tú lo tienes que saber mejor que yo, que te lo has leído entero, yo solo me he dado fragmentos. Ese viene a saco, a barrer con todos los malos bichos, con los que no son hijos de Dios. Ese no perdona, como el del Antiguo Testamento. Curioso, ahí coinciden esos que no entendéis que puedan ser el mismo, coinciden mucho en eso. Barren con los que son enemigos de la humanidad. Para que veáis que este tema es mucho más profundo y que tiene unas consecuencias mucho más importantes de un debate en las redes entre unos tontos por aquí que se ponen a hablar del Dios del Antiguo Testamento. Cuando ellos han puesto el dedo en la llaga y han empezado a hablar del Yahvé del Antiguo Testamento, algo muy gordo está detrás de esa ofensiva contra el Dios del Antiguo Testamento. Y eso es lo que me interesa saber. ¿Qué busca esta gente poniendo en cuestión al Dios del Antiguo Testamento? ¿Qué persigue? Por eso estoy cuestionando mis propias creencias, de dónde yo las extraigo, de qué creencias yo extraigo mis creencias propias, de qué libros estoy hablando cuando hablo de mis creencias, estoy cuestionándolo todo. Sí, yo quería, antes de darle la palabra a nuestro amigo José Luis Getor, quería cerrar, que ya me estaba olvidando, porque yo soy muy despistado a veces. Quería cerrar mi comentario sobre mis amigos ya fallecidos, Rosa y Gustavo. Cerrar ese comentario diciendo lo siguiente. Si el Dios de la zarza ardiente le dice a Moisés, yo soy el que soy, y no se identifica ni como Yahvé ni como Jehová, yo, Raúl, me doy el permiso, la libertad de pensar lo siguiente. ¿No será que a Moisés también le pasó como a mis excelentes amigos Rosa y Gustavo, que le hablaban dos entidades, uno el Dios verdadero y otro el falso Dios, y por eso el pobre Moisés pudo en algún momento quedar confundido y seguir instrucciones que no eran del Dios verdadero que le dijo no matarás, por ejemplo? Adelante, Getor. Bueno, les recuerdo que en una hora me tengo que ir. Sí, me parece que con el tema de los exorcismos nos fuimos un poquitito por la tangente, tomamos la colectora en lugar de tomar la autopista. Déjenme unos minutos orientar el debate. A ver, ¿tienes la Reina Valera? Veo ahí, José. Sí, es una Biblia muy vieja, yo creo que está incompleta y todo. De segunda mano, me la encontré en un mercadillo en Francia. ¿Tienes el segundo libro de Samuel? Voy a intentar buscarlo. Busca el segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel. Hay dos libros de Samuel. Segundo, que es la continuación de los libros de Reyes, porque en realidad Samuel habla del rey David y de Salomón, ¿no? Bien. Sobre el final del segundo libro de Samuel, capítulo 24, que es el último capítulo, ponle un señalador. Lo intentaré coger, si puedes. Sí. No, te espero.
¿Cuál es, Porque quiero... José Luis? ¿Qué palabra? Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 1 y 2. Y lo vamos a comparar, chicos, con el primer libro de Crónicas, que son las crónicas de los reyes, ¿no? Y con el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Sí, ya lo Porque en realidad estamos todos buscando la verdad. Entonces, bueno, tenemos que ayudarnos entre nosotros. Hay un hecho aquí en el segundo de Samuel 24 y en el primero de Crónicas 21, que es el mismo hecho histórico, que es cuando David hace un censo del pueblo, el rey David, el famoso rey David. Entonces, yo voy a leer la Reina Valera, que la tengo también acá, tengo otras Biblias, pero voy a leer la Valera, para que coincido con José. Y dice así, repito, segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 1 y 2. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová, o Yahvé, contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ahora nos vamos a ir, esto es Samuel, ¿no? Vamos a ir a Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 21. ¿Lo tiene José? Léelo. Sí, a mano, primero 21. Dime, sí. No pierdas el señalamiento del anterior, ¿no? Pon un señalador ahí, un papelito, ¿no? Bien. Vamos a comparar los dos primeros versículos del capítulo 21 de Crónicas, del primero de Crónicas, con los dos primeros versículos del capítulo 24 de la segunda de Samuel. El mismo hecho histórico. ¿Y qué dice? Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Primero de Crónicas, capítulo 21, dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En el Samuel, en el mismo hecho histórico, dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos que dijese: veas un censo de Israel. En esta comparación, Satanás y Jehová es la misma entidad. Esto, amigos, esto fue el punto de partida que hace 4 años a mí me invitó. Esto se lo escuché a un periodista colombiano, cuya saga la tengo completa en MP4, por si lo quieren yo se las paso. En el último capítulo, que habla del Dios de Israel, que obviamente no es el Padre de Jesús, el Dios de Israel dice que es Satanás. O sea, lo dice acá el profeta Samuel, que es Jehová, y en Crónicas, que es digamos, el banco de datos de las Crónicas de los Reyes, dice: Satanás se levantó contra Israel. Por eso nosotros tenemos que recurrir a las Escrituras, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar información? La información tenemos que sacar de lo poco que nos dejaron, que sabemos que está manipulado, pero como bien dijo José Luis, me lo dijiste en un audio, sabemos que no todo está manipulado. O sea, tenemos inteligencia, como dice San Juan, para saber las Escrituras y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Tenemos inteligencia para reconocer al Dios verdadero. Ahora bien, yo los invito a ver en el Nuevo Testamento la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a la primera carta a los tesalonicenses, San Pablo. Es muy importante esto porque acá San Pablo nos está diciendo en la primera carta de los tesalonicenses sobre el final de la carta. Esto es tan telegráfico que hay que leerlo muchas veces para poder extraerlo. A ver. Bien.
capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, lo voy a leer de la Reina Valera, que es la que tiene José Luis. Dice Sí. así, versículos 18 en adelante. Capítulo 5, versículo 18 de la primera carta a los tesalonicenses. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. En la otra mía dice, no extingan al Espíritu. No menosprecien las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. O sea, al mismo San Pablo nos está diciendo, examínenlo, lean, pero quédense con lo bueno. El mismo San Pablo sabía que las escrituras que leían los judíos estaban contaminadas. Por eso ratifico lo que dice acá mi tocayo, que esto es ancestral. La convivencia de los malos y los buenos, digamos, de los hijos de Dios con los hijos de Satanás, es ancestral. Es desde el Génesis 2. Porque en el Génesis 1, queridos hermanos, Dios hace al hombre de la nada, lo hace varón y mujer y lo pone a cargo de toda su creación. Pero en el Génesis 2, lo hace de barro, como Dios va a hacer un ser a su imagen de barro. No puede ser eso de barro. Eso o es manipulación genética, o es clonación, o algo tiene que ver. O algo tiene que ver con este ser inteligentísimo que maneja la ciencia y la inteligencia artificial desde miles de años y nos hacen creer que la inteligencia artificial viene ahora, cuando nosotros nacimos y crecimos bajo ese influjo de estas señales de que nos radiomodulan y nos hacen pelearnos entre nosotros y discutir. Eso es otro tema. Pero, ¿cómo puede ser que en el Génesis 1 Dios hace al hombre de la nada y lo hace como corolario de su trabajo y de su labor creadora? En el capítulo 1 del Génesis, en el último día de la creación, que es el sexto día. La creación no ocupó 7 días, ocupó 6 días. Porque el séptimo día aparece en el capítulo 2 del Génesis, no en el 1, lo cual me da a sospechar que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 han pasado miles de años, si no millones. Entonces yo me voy al Apocalipsis, al capítulo 12 del Apocalipsis, donde dicen, bienaventurados el cielo y sus habitantes, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche nos acusaba delante de nuestro Dios. Pero ay de la tierra y el mar, porque Satanás ha caído a la tierra con todo su furor, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, este ángel que salió del cielo, lo dice el Apocalipsis, expulsado por la rebelión, cayó aquí cuando esto ya estaba funcionando. Esto ya estaba funcionando, chicos. A ver, San Mateo capítulo 13, la parábola de la cizaña. Y esta parábola, que es maravillosa y que tiene la respuesta a lo que José sostiene por su intuición, Jesucristo se lo confirma. Jesucristo le confirma a mi colega y tocayo y amigo que estas dos cosas, trigo y cizaña, están juntas desde hace miles y miles de años. Que los hijos de Dios vivimos contaminados con hijos que no son de Dios, pero se parecen a los hijos de Dios. Tienen 2 minutos, leamos la parábola de la cizaña, San Mateo capítulo 13. Y te va a dar, José, la certeza de lo que estás sospechando y realmente es así. Es así. San Mateo. La voy a leer de la Reina Valera. Habitualmente la leo del Evangelio de castellano porque está mejor traducido, pero lo voy a leer de la Reina Valera para ir parejo con José. Entonces, parábola del trigo y cizaña. Versículo 24 en adelante. Capítulo 13 de Mateo, versículo 24 en adelante. Dice así. ¿Lo tenés, José? Sí. 13 de Mateo, versículo 24 en adelante. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Los parecidos que son, que el patrón le dijo: no me los arranquéis porque se parecen. Dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, no a los peones que sembraron, sino a los segadores, que son otros, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Pasó un tiempo y los apóstoles no entendieron de qué se trataba el tema de la cizaña. Entonces le preguntaron que los apóstoles no... Jesús explica, dice la parábola de la cizaña a partir del versículo 36, porque los apóstoles no entendían, habitualmente no entendían, eran duros de cabeza, no entendían. No entendemos nosotros, imaginen ellos que eran pescadores, eran gente muy, muy precaria. Entonces dice así, a partir de la explicación, ¿no? Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Como dijo José Luis, mi colega, es así. Las cizañas son los hijos del maligno. Llamémosle clonado, genéticamente modificado, como le queramos llamar. Esto es parábola. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo o el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. O sea, los cosechadores no somos nosotros, no tenemos que ir con una ametralladora a pararnos en el Congreso y matarlos a todos. Qué buena gana tendríamos de hacerlo. Pero no lo podemos hacer porque no somos los encargados de hacerlo. Palabra de Jesucristo, ¿no? El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, así será el fin de los siglos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga. Como el sol, recordemos que eran el color de las vestiduras de Jesús en el monte Tabor, cuando se transfigura, cambia su estructura biomolecular y le muestra a los apóstoles cómo va a ser el cuerpo del resucitado, que era similar al cuerpo del hombre creado al principio en el Génesis 1, antes del Génesis 2, que es donde caen estos ángeles malvados, donde caen estos impostores, estos delincuentes, estos criminales, a hacer del paraíso un verdadero campo de batalla. Eso es lo que yo, hace 4 años que vengo leyendo esto, y trato de analizarlo para dar... Sí. Eso me gusta mucho más que tu descubrimiento de que Satanás colabora con Yahvé, que ya está claro en el libro de Job, que también te oí leer en otro día en este vídeo del mes de marzo, creo que es. Es decir, Satanás y Yahvé colaboran. Aquí te está diciendo claramente que podría arrancar a los malos de aquí y no los arranca. No los arranques, que me llevo a los demás. Y lo que quiero es que estén en contacto unos con otros, porque ya más adelante, cuando sean probados, que es lo que es la vida del hombre en la tierra, ya haré yo mi separación. De momento déjalos, que para lo que están puestos estos bichos de aquí, me interesa que sigan ahí. Por eso te decía yo, ¿en qué Dios creéis vosotros? ¿En un Dios bueno que no permite el mal en el mundo? Si es todopoderoso, no puede ser bueno. Si es bueno, no puede ser todopoderoso, porque si es todopoderoso, barrería, y bueno, barrería con el mal, y sin embargo lo permite y colabora, si te das cuenta, con Satanás para joder a Job. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué se entiende entero? Y tú dices, es que son 2 entidades malignas. No, porque está poniendo a prueba la fe de Job, como nos pone a todos a prueba.
nos está poniendo a prueba. Por eso no deja que arranquen aquí el mal. La semilla de la serpiente convive con nosotros. Es que es un sádico ese Cristo que estás hablando aquí. Es un sádico cuando él podría cosechar a esta gente antes de que nos destruya como están haciendo. ¿Por qué los deja a nuestro lado? ¿Por qué no nos echa a estos que nos mandan a hacer lo que tú y yo sabemos? ¿Por qué no los echa ya? ¿Es que el Hijo del Hombre es un sádico? ¿Es que está empeñado en hacernos sufrir? ¿Es que es un sádico malvado? No, sencillamente la misión que tienen esos bichos aquí es ponernos a prueba, y nos están poniendo a prueba. Por eso conviven el bien y el mal, y por eso a veces es tan difícil discernir dónde está actuando el Dios ese verdadero y dónde está actuando un Dios maligno, porque colabora, introduce de alguna manera el mal en este mundo para que nosotros seamos probados. De ahí surge toda la polémica que estamos viviendo con respecto a quién es Yahvé. En el momento en que no entiendas que el bien y el mal no existen, que es un proceso de creación y perfeccionamiento, en el cual el malo ha sido comisionado por el que vosotros llaméis bueno, para que esté aquí poniendo a prueba a los hijos de Dios, no a los otros no los pone a prueba, están condenados antes de venir aquí. A los que prueba son a sus hijos. Por eso hasta el último momento no nos va a juzgar. ¿Os dais cuenta lo importante que es que sepamos quién es ese Yahvé y por qué se asocia también al mal? Y no quiere decir eso que ese Yahvé sea aborrecible, sino que está cumpliendo su misión aquí. Para eso te da, efectivamente, en algún momento desaparece en la historia bíblica, y en realidad lo estamos viendo, no solamente Yahvé, desaparecen muchos dioses sacrificadores de la vista y trabajan en la sombra. Y nosotros aquí solos enfrentados a nuestros conocimientos, a escrituras falsas, a nuestro propio discernimiento para saber dónde está el bien, dónde está el mal, qué es el bien y qué es el mal y cómo debemos comportarnos. De ahí surge lo que yo te digo, la polémica de las leyes de Moisés, que son en el fondo las leyes que supuestamente le da ese Dios falso y que resulta que son leyes de vida. Joder, yo a Satanás no le veo promulgar leyes de esta naturaleza, hace todo lo contrario, mata, roba, miente, codicia, falsea, idolatra, es decir, todo lo contrario. Sin embargo, tienes ese Dios que asocias con un Dios maligno que te da unas leyes que son ejemplares para que el Hijo de Dios, los hijos de Dios, nos defendamos de ese maligno que Él ha metido aquí. O sea, esto para mí es un proceso de prueba que forma parte de un plan de creación donde no existe el bien y el mal como vosotros lo entendéis, sino un perfeccionamiento de sus criaturas. Para eso hace falta esto, como para aprobar un examen hace falta estudiar y pasarlo mal, para aprobar este examen que es la vida en este mundo, hace falta estar sometidos a este bicho que colabora con el jefe superior, que es el Dios creador, y que vosotros no podéis admitir que pueda ser el Dios creador porque tiene tratos y tiene maneras de Satanás, cuando en el fondo los dos se entienden para ponernos a prueba y perfeccionarnos. Bueno, yo la respuesta de lo que estás diciendo es la siguiente. Dos cosas. Primero, que no hay solo un bicho, es una banda. Sí, por supuesto. No solo es una banda que está en contra de los hijos de Dios, sino que es una banda que están en contra de ellos mismos. O sea, hay luchas y celos entre ellos. Sin duda, hay luchas y celos. Coincidimos. Ahora, ¿cómo podemos creer que Yahvé es el Dios creador si las tablas que le dio a Moisés, Jesús, que es el Hijo de Dios, dijo que no sirven? Y Dios, si Dios es un Dios perfecto, porque Dios debe ser un ser perfecto, no se arrepiente, no se equivoca y hace las cosas bien. Entonces, una cosa, pero por eso Jesús, o sea, debe haber algún... A ver, yo para mi perro, José, soy Dios. Para mi perro soy Dios. Le doy de comer, lo pongo delante del calefactor en invierno, lo baño en verano. Es más, como hizo Moisés, sacó agua de la piedra, yo saco agua del grifo. Y el perro ni sabe cómo hago yo, que soy Dios, para sacar agua de allí. Y el perro me adora. Llego a mi casa y el perro se desvive en fiesta y me hace fiesta. Porque el perro ve que yo hago cosas que él no puede hacer. Entonces, una cosa es un prodigio que puede estar, digamos, representado por un holograma o por, como dijo Raúl, la zarza ardiente, y no se terminaba nunca de quemar. Bueno, puede ser un holograma, como pudieron ser las Torres Gemelas y los aviones que nunca existieron, que se estrellaron ahí. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que el engaño es tan profundo y tan gigante, enorme el engaño,
que podemos llegar a confundir el bien con el mal. Y para no confundir el bien con el mal, hace 2000 años vino Jesús. Porque imaginemos lo que era el mundo antes de Jesucristo. Era la ley del más fuerte. Eran reinos que peleaban contra reinos por territorio. Ahí nadie hablaba del cielo, nadie hablaba del paraíso. Jehová jamás habló del paraíso, jamás habló del cielo. No hablaba de perdón, castigaba con la muerte. Entonces, cuando viene Jesús y dice, momentito, nadie ha visto a mi Padre. Ah, ¿cómo? Nadie ha visto a mi Padre. ¿Por qué están diciendo que han visto a mi Padre? Ustedes han visto un demonio, señores. Se lo dijo al Sanedrín en la cara. Ustedes son reptiles. Hasta la raza le dijo. Ustedes son reptiles, raza de víboras. Y el Dios que adoran ustedes es un demonio, porque si ustedes adoraran a mi Padre, a mí me amarían. Guárdame el turno que me van a tirar. Se ha vuelto a sobrecalentar. Guárdame el turno si me caigo. Mira, Okay. La clave está precisamente en eso que se llama la ley de Moisés, que es una ley que da ese supuesto falso Dios. Es la ley más bonita que se ha podido dar, que tenemos todos los hijos de Dios impresa en los corazones y que alguien te tiene que recordar precisamente porque el mundo, donde como tú bien dices antes de Cristo, estaba viviendo el ser humano, era un mundo sin ley. Bueno, ahí se cayó. Yo a las 7 me tengo que ir porque tengo una entrevista de radio. Tengo media hora. Interesante, muy interesante esta primera parte del debate. Seguramente habrá una segunda parte, porque es un tema que da para Esto no se termina tan rápido. 2 horas resultó ser poco tiempo. Sí. Y porque, claro, entran en juego otros subtemas, como recién hablábamos del exorcismo, y entran otros subtemas que uno trata de abordar, aunque sea... Por eso el norte es Jesús. Por eso, Raúl, el norte es Jesús. No hay otra cosa. A los demonios los vas a expulsar en el nombre de Jesús, no en el nombre de Yahvé. Olvídate. A ver Yo- si se puede reconectar. Aún no llega. No, Está Mario. Estoy atenta. Muchas Se ha gracias, caído. Mario, por la conexión. De nada, Raúl. No sé si vamos a una pausa musical, José Luis. Un tango, ponemos un tango. Es un tema muy difícil porque a veces cuando uno ya se hace una idea, es muy difícil desarraigar esa idea. Es lo que pasa con la medicina. Es más difícil desaprender que aprender cosas nuevas. Si aprender cosas nuevas, aprende cualquiera. Ahora, desaprender, quitarse de la cabeza que los gérmenes no son malos, sino que los fabricamos nosotros, que son buenos, es muy difícil. Muy difícil desaprender algo que aprendiste y que lo tenés grabado a fuego. ¿Esto viene para una segunda parte, doctor? Y una segunda y una tercera. Acá tenemos... Esto es como cuando yo hice la saga con Raúl de Jehová. De lo mismo, Aquí está José Luis de vuelta. Que me quedo en lo más caliente del asunto, precisamente porque el mundo en el que vivían los seres humanos, precisamente en esa época, no había, te das cuenta que está todo lleno de dioses, falsos dioses, evidentemente, sacrificando a diestro y siniestro, evidentemente. En un mundo así hace falta recordarle a los hijos de Dios, que eso que lleváis dentro se corresponde con esto y tenéis que defenderos de todo el mundo que tenéis alrededor con estas leyes, porque como no las cumpláis, os convertís en los sacrificadores que, de hecho, en cuanto que retira la mano Moisés de su pueblo, te das cuenta que vuelven a sacrificar en un becerro de oro. Es decir, el mundo de entonces era un mundo como el de hoy, dirigido por Satanás, con todas sus tribus sacrificando a diestro y siniestro, salvo que en algún momento ahí se retiran, seguramente porque va a venir Jesús hecho hombre y inicia un nuevo contacto con el pueblo de los hijos de Dios a través de su palabra. Entonces no hace falta esa presencia en humos y en esa parafernalia con la que se manifiesta ese Jehová a su pueblo. Hace falta ya Dios hecho hombre, que es cuando viene Jesús en ese plan de salvación. Por cierto, que no hemos tocado ni de refilón el tema de por qué Jesús tiene que venir aquí y sacrificarse, no sabemos a quién. Porque el sacrificio en el mundo donde estamos supone rendirle culto o ofrecerle algo a alguien. Todavía no sabemos a quién se le ofrece
ese Cristo, ese Hijo del Hombre, todavía no lo sabemos, se nos oculta. Nos podemos imaginar a quién, ¿verdad? ¿Quién sacrifica a Cristo? ¿Quién lo condena? ¿Quién lo crucifica? Pues esos que son los que están adorando al falso Dios, son los que piden su sacrificio. Por eso, para que deis cuenta de las consecuencias que tiene todo esto. Y por cierto, una gran polémica que tengo yo con evangelistas de todo tipo es precisamente que Jesús no viene a abolir la ley, viene a completarla. No es que lo diga yo, es que sencillamente en su único mandamiento, en el que estáis todos de acuerdo, dice que los reúne todos en un solo mandamiento, o en dos. Pero ese mandamiento, que significa amar a Dios, primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo, lleva implícito, amar al prójimo, ¿el qué lleva implícito? No mates, no robes, no codicies, respeta a tus padres. ¿Os das cuenta? Los 4, 5, 6 o 7 mandatos, que son la ley de Moisés, están reflejados en ese amar al prójimo. Luego, no viene bajo ningún concepto a abolir la ley de Moisés. Viene sencillamente a reducirla para que la entienda la gente mejor, pero no a abolirla. De hecho, en ningún momento Jesús, en su presencia en la tierra, según están escritos los evangelios, mata, roba, miente, codicia, no respeta a sus padres. Luego, él cumple la ley. Y hay un fenómeno, hay una pregunta que hace Raúl precisamente, que fue la que me hizo hacer ese audio, que luego borré, porque no, a lo mejor no la correcto, donde Raúl te pregunta a ti, ¿a qué padre se refiere Cristo en la trifulca que tiene con los cambistas en el templo? Porque ahí le menciona, este es el templo de mi padre. Y tú sabes a qué Dios le consagraban su templo los judíos, ¿no? A Yahvé. Y ahí en ese fragmento del Evangelio lo identifica con su padre. Luego, no solo podemos referirnos a la Biblia para identificar al bien con el malo con el bueno. Es un conjunto de cosas que nos hacen ver con discernimiento que hay un Señor, un Dios creador, que utiliza a un malvado súbdito de él, que lo utiliza en este plan de salvación. El que venga Jesús aquí a la tierra en algún momento en sacrificio para salvar a los hijos de Dios que cumplen la ley, no que no la cumplen, que cumplen la ley, forma parte de ese plan de salvación. Al final existe un juicio que nos va a separar al trigo de la cizaña y se nos va a juzgar según hemos cumplido o no esas leyes. Porque si no te puedes decirme a mí el concepto de juicio en base a qué se hace sino al cumplimiento de una ley, si no, no existiría juicio. Esa es la única ley, ese mandamiento que tú dices que completa los otros 10, ese es el signo que va a hacer que los seres humanos seamos separados entre trigo y cizaña, porque muchos hijos de Dios, aun siendo hijos de Dios, van a ser tratados como la cizaña por no haber cumplido la ley. Y eso es algo que mucha gente me rechaza y que yo me empeño en defender donde voy, diciendo, no os confiéis con que porque venga Cristo aquí se sacrifique, ya estáis salvos. Si no cumples las leyes, si no te arrepientes si has pecado en algún momento, es decir, si no corriges el tiro, por muy hijo de Dios que sea, por mucho que venga Cristo, como no te arrepientas de lo que has hecho que es malo, como no cumplas las leyes, vas a ser tratado como la cizaña. En fin, que estamos hablando de Yahvé, que estamos identificándolo con Satanás, y no es verdad, lo único que son dos entidades que están colaborando para poner a prueba a la humanidad. Esa es mi visión de esto. Luego podemos ir versículo por versículo diciendo, mira, aquí Yahvé tiene un papel terrorífico. Contextualizas, que es lo que no hace nadie, y tú tampoco lo haces, contextualizando en ese mundo en el que vive el pueblo de Israel en aquellos tiempos, contextualizas y dices, sí, es terrible, pero ¿y si no lo haces así, qué es lo que iba a pasar ahí? Como se pasa hoy día cuando ves a una persona que dice que entra un señor en su casa, lo mata y resulta que el que va a la cárcel es el señor que ha defendido su casa. Claro, descontextualiza como le hacía el juez y el fiscal a la persona y dice, pero usted, ¿qué pensaba? ¿Qué es lo que más importante era para usted, la vida o su casa? Oiga, no, esa no es la cuestión. La cuestión es que yo estoy en mi casa y mi casa soy yo. Si un hombre entra sin mi permiso pone en peligro mi vida, pero no, esas preguntas no se las hacía el juez ni el fiscal. Le decía, ¿usted consideraba más importante su vida o su casa? Por supuesto que era su vida. Lo que pasa es que la primera barrera de su vida era su casa. Si descontextualizas un fenómeno, un hecho, amigo mío, lo llevas donde tú quieres. Contextualizar en la época donde el pueblo de Israel se estaba moviendo, en el mundo de los egipcios, de los sumerios, babilónicos, etcétera, es un pueblo que se mueve con unas leyes de conducta sanas donde las haya, en un mundo de infierno absoluto, de adoradores, sacrificadores, idólatras, de bichos por todas partes pidiendo sangre.
Ahora vas y dices que el barrer este pueblo o el otro es un crimen, claro, pero es que si no lo barres, te barra a ti. Entonces, estas cosas hay que decirlas también, no solamente puedes decir, este es un asesino porque mata por millones, no. Hay que saber dónde se está moviendo ese pueblo, qué leyes tiene y cómo se separa de los otros, que lo que están haciendo es precisamente lo que ellos no quieren hacer, matar. Pero si no se defienden, barridos. Si no abren camino, no tienen dónde esconderse, no tienen dónde existir. Para eso está ese Dios que quiere salvar a una parte de esa humanidad, del conjunto de seres humanos que ya ha tenido que barrer con el diluvio de Noé, ya ha tenido que barrer toda la humanidad, más de una ocasión, porque allí no hay nada sano. Para que veáis que y va a venir dentro de nada y volverá a barrer, porque la humanidad no es sana. Y va a volver a barrer y van a salvarse muy pocos. Y ese es un Dios que vosotros llamáis Jesús el Cristo. Y es cierto, ese mismo va a barrer. Y entonces no sé dónde os vais a meter los que habláis de un Dios buenísimo que te recibe con los brazos abiertos. Y para terminar mi intervención, que tú ya te vas también, la parábola del hijo pródigo que tú amas tanto y que a mí me encanta porque para mí es el resumen de la historia de la humanidad, si tú la analizas desde el punto de vista del buenismo, cristianismo, la analizas solamente quedándote con el fragmento de esa parábola donde el padre abre las manos y recibe al hijo pródigo, pero te has olvidado que ese padre le da su herencia sabiendo dónde le conducía aquello. Se la da, no le frena, no le dice, no, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde quieres ir tú con ese dinero? ¿A gastártelo en prostitutas y al mal? No te lo doy, así no caes en pecado. No, el padre le da libre albedrío para que se estrelle. Y cuando se estrella, vuelve. Pero ese no es un padre sádico que le deja que se estrelle con prostitutas y que gaste su herencia. Eso es, para ti sería un padre sádico, ¿no? Un padre sabio que da libertad a sus hijos para que hagan lo que tienen que hacer y como corrijan el tiro, lo recibe con amor. Pero te has olvidado la primera parte que yo podría atribuir a un padre sádico. A mí mi padre no me hubiera dejado la mitad de la herencia gastar. ¿Y de dónde vas con esto? No te la doy. Eres un cabeza loca, ¿dónde vas con esto? Sin embargo, ese padre te dice, vete con tu herencia donde quieras, aquí la tienes, vete, no te retengo. Lo que no le impide luego recogerlo. Y ojo, el remate de la faena es precisamente que el hijo que se queda no es tan bien valorado como el que se va, porque el que se queda ni siquiera se plantea la cuestión de quién es su padre, qué es lo que hace en esa familia, qué rol juega en esa familia. Solamente le molesta que abra los brazos al hijo que se ha expuesto, ha conocido la bondad del padre y vuelve. La parábola es brutal y viene a decir exactamente esto, que Dios no es un Dios buenísimo que abre los brazos y perdona, también es un Dios poco cabrón que te mete en el mundo lleno de peligros y dificultades para probar a ver qué haces con aquello que te da. Bueno, pero aquí hay una interpretación sobre lo que vos llamás buenismo, José, que se contrapone con lo que es el libre albedrío. El padre le da la mitad de la herencia porque le correspondía. Si el padre no se la da, actúa como un dictador, no te quedas aquí encerrado. ¿Te quieres ir? Vas. Y te atienes a las consecuencias de irte. Esa parábola. Dime qué padre dejaría que a un hijo despilfarre su herencia si no fuera un padre que te quiere poner a prueba. La mayoría de los padres, para prevenirte o intentar protegerte, te frenan y te dicen, no te doy todo esto, que sé dónde vas. Vete sin dinero, pero no te dejo que despilfarres. Tú verás lo que haces. No te da facilidades para que te destruyas. La herencia es la vida eterna. O sea, si tú te quieres gastar el premio, ve y gástatelo. Gástatelo. Lo que hace el Padre Misericordioso es lo que hace Jesús en la cruz con el buen ladrón. Lo que hace Jesús en la cruz con Dimas, que era un violador, un asesino, un criminal, y lo reconoce como el Hijo de Dios y le dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le responde, yo te aseguro que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Porque aquí hay un cambio en la condición de hijo de Dios. O sea, vos sos hijo de Dios, pero podés dejar de serlo si quieres. ¿Qué es lo que le pasa al hijo menor que se va? Eres hijo de Dios, has nacido como hijo de Dios, pero si te quieres ir de la casa te vas. Evidentemente, esa es la historia de la humanidad, precisamente, la libertad que nos ha dado a los hijos de Dios de serlo o no serlo. Y para eso te tiene que enfrentar a los bichos. ¿Cómo lo vas a saber si no te enfrentas a bichos?
¿Cómo vas a saber si eres un hijo de Dios o no si no te enfrentas a ellos? ¿Cómo hemos descubierto tú y yo que nos rodeaban profesionales que no lo eran? ¿Cómo lo hemos descubierto? Con el bicho, ya sabes, haciendo lo que ha hecho. Ahí hemos descubierto quién era médico y quién no lo era, quién era hijo de Dios y quién no lo era. Solamente bajo el reino de la bestia podemos saber quiénes somos. Por eso quien mete aquí a la bestia o quien la tolera o la permite es el mismo al que vosotros estáis adorando como es un Dios buenísimo que no permite el mal. Claro que lo permite, claro que colabora para ponernos a prueba y saber quiénes somos sus hijos. En eso estamos de acuerdo, que el mal es una prueba. Una gran prueba. Que el mal es una prueba. Es el único sentido que tiene el mal en este mundo, es nuestra prueba. Con esa visión vas al Antiguo Testamento o al Nuevo y empiezas a entender por qué el Apocalipsis es brutal. Y hostia, pero Jesús no era tan bueno que, pero que viene aquí. O joder con las copas de la ira y con la... ¿qué pasa aquí? Empiezas a entender que ese Jesús tan santo y tan bueno que viene a la tierra en ese momento con el alma de un cordero para ser sacrificado, porque es la forma de pagar al reino de la bestia por su misión, más tarde no viene como cordero, viene como león. Y eso no te lo digo yo de memoria porque es que no me acuerdo, no soy un espíritu de la vida, pero eso está escrito. Ya no viene como cordero, sino como león, tú lo sabes. A partir del capítulo 20 del Apocalipsis. Luego ya no es el Dios buenísimo, ya es un león que viene a devorar a los hijos de la serpiente y a los hijos de Dios que no se han comportado, claro, para que veas que a los que juzga, si los otros están condenados de antemano, si a los que viene a juzgar son a sus propios hijos. Somos nosotros los que estamos siendo puestos a prueba, no a los de la serpiente ni a los híbridos, a nosotros son a los que van a juzgar. Los demás ya están condenados antes de venir. No entendéis todo este juicio. San Juan capítulo 5. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. O sea, hay un juicio al final que nos va a juzgar según nuestras obras. Exactamente. Y según esas obras se atienen a una ley, a un mandamiento que resume los 10. Nuestras obras son filtradas según el cumplimiento de esa ley. Por eso, un Dios que da una ley por la cual juzga más tarde su Hijo, tienen que ser el mismo Dios. Por simple razonamiento lógico en un proceso de creación, perfeccionamiento. Si al principio te da una ley de comportamiento y te juzga al final según lo que has hecho con tu vida en base a esas leyes, es evidente que es el mismo el que te está dando la ley y juzgándote por ella. Por mucho que te joda, entre tanto, que cometa aquí tropelías y allí tropelías, porque él sabe por qué las hace. Tú no lo sabes, tú no puedes. ¿Qué le dice a Job, tú que tienes más facilidad? ¿Qué le dice a Job cuando Job se le queja en las barbas a Dios? Hostia, que me estás aquí sacudiendo a diestro y siniestro, vale ya, ¿no? Y le dice, yo sé lo que hago. Yo creo cielos, creo universos y vienes tú, creo estrellas, vienes tú a mí a juzgarme. Jodido. No entiendes que no puedo explicarte lo que está aquí afuera. Lo de Job es un tema muy especial porque en el primer capítulo dice que Satanás venía de rodear la tierra a ver qué pasaba, de tomarse una cervecita ahí en el bar y después vio una reunión de los... Exactamente. Oye, pues dile a es decir, el papel de Satanás es ir allí a Dios y decirle, este te quiere mucho, pero es que porque no lo ha puesto a prueba. ¿Comprendes? ¿Dónde está la prueba de Job? Que todo... Por eso que no puede, ahí lo tienes. No puede tomar contacto con Dios, es expulsado, Apocalipsis 12. No puede volver atrás, no puede volver para allá, no puede volver al cielo. No toma contacto con Dios. Pero si es igual que lo tenga o no que lo diga Apocalipsis. Si te lo está diciendo que la misma serpiente pone en el pecado original a los seres humanos y está puesto ahí, no sabemos si ha venido expulsado de otra parte o no, pero ahí está esperando a Adán y Eva.
Es decir, si nos guiamos de las Sagradas Escrituras, sabemos que el mal convive con nosotros y con él, que nos crea, desde el Génesis, desde el principio, y hasta el final, que dicen que lo van a barrer, lo vuelven a encadenar y lo liberan más tarde. Es decir, el mal colabora con este creador. Y está claro, por eso no podéis distinguir los dos cuando están colaborando, mientras que una persona como yo, que crea en un Dios perfeccionador, no le importa tener esa visión donde el creador utiliza a un siervo, un esbirro, que precisamente, qué coincidencia, eres su ángel preferido, para que haga todo ese daño. Es decir, joder, sacude a este a ver si es verdad que cree y se comporta correctamente. A ver si es verdad que me quiere por lo que soy o me quiere porque le doy muchas cosas, que eso es lo que hace el que se casa con una rubia y es un millonario. Joder, me quiere muchísimo por mi dinero, pero no porque me quiera. Pues eso es lo que hace Dios cuando pone a prueba a Job. ¿Me quiere porque le doy todo o me quiere en sí? Lo pone a prueba. Él pone la prueba, no. Manda a su lacayo llamado Satanás y sus huestes y dice, sacúdele, pero no lo mates, porque quiero saber quién es. No, pero dale la herencia y que se valga la vida. Es decir, cerrando esta primera etapa del debate, la vamos a ir cerrando si les parece bien. Muy bien. Antes de cerrar, puede que haya un Dios que se haga el bueno y no sea bueno. Puede que se haga Satanás, José Luis, Satanás se hace el bueno sin serlo. Observa, se presenta como una virgen a unos hombres de buena fe y los engaña. Y algunos hasta los cura y les hace cosas. Al final, ¿qué hace? Los mata. ¿Cuánta gente va a curarse a Lourdes, a Fátima, que caen y mueren, a pesar de ir allí por millones? Van engañados. A uno te cura entre no sé cuántos y engaña al resto. Y al final todo el mundo va allí a adorar una imagen, un ídolo, que no es realmente, allí no se te está diciendo, cuidado, te está diciendo, rézame el rosario, reza todo esto, todos estos ritos para obtener un bien de Dios, cuando el único bien que tenemos aquí es defender nuestras almas con una conducta correcta. No andar pensando en que esta virgen te salva o aquel santo. Yo tengo un comportamiento moral, cristiano, impecable, y me da igual que me mates hoy, me mates mañana. Yo me voy cuando tú quieras, pero me voy con el alma limpia. A mí no me vale que le rezo el rosario, me cura de esta enfermedad. Son las tentaciones de ese que el otro permite que os tiente. Ah, ¿quieres vida eterna? ¿Quieres ser como Dios? Pues come de ese arbolito. Ah, pues reza no sé qué. Ah, pues vete a no sé dónde. La única conducta cristiana ética es tener esas leyes, esa ley que os decís vosotros en el corazón. Lo demás sobra, que te lleve cuando quiera, llévame cuando quiera, no me importa, joven, viejo, me da igual, yo cumplo esa ley, lo demás no me importa. Lo demás es tirarse a los pies de la serpiente para mendigar unos años más de vida, haciendo adorar a esos ídolos que son falsos ídolos. Por eso el norte... Yo quería... A ver, se te escucha mal, José Luis, Gestor, se te escucha mal. El hombre no quiso para el sábado, sino para el sábado para el hombre, quiere decir que Jesús está aboliendo artículos de la ley de Moisés. El sábado se hizo para el hombre y no lo para el sábado. Pues claro que sí, pero, por supuesto, pero eso no es un artículo de la ley de Moisés, aparte ese que te está diciendo ahí, hay artículos más importantes que otros. La vida ante todo, evidentemente, por eso te dice, cuidado. Pero cuidado, el que haya matado a un hombre que no cumple el Sabbat en el Antiguo Testamento no quiere decir que ese está en contradicción, no, sencillamente en aquel momento un pueblo que va paseando por el desierto acosado por pueblos adoradores, que tienes una ley que cumplir para evitar que los pueblos vecinos te devoren, un individuo que sabe perfectamente qué ley tiene que cumplir para no ser castigado, va y la incumple, es decir, está desafiando a su creador. Resultado, el creador lo fulmina. Eso no quiere decir que la ley haya que cumplir a todo riesgo, no. Es que ese está desafiando a su creador y lo castiga con la muerte. Como hace con Adán y Eva, les desafían, les desobedecen y los mata, les da una muerte. Ya no son eternos, los condena a morir. El creador es el padre, pero José, si el creador es el padre, que junta leña lo mata, porque son personas distintas y actúan de forma distinta. Que no, que es que está descontextualizando el hecho de que ese hombre rete al Dios del Antiguo Testamento cuando le dice,
respetad este día. Y él lo sabe, por eso cuando le dice Moisés, oye, ¿qué hacemos con este? Como diciendo, no me gustaría matar a este hombre, si no Moisés lo hubiera matado inmediatamente. Pero se da cuenta que ahí pasa algo, entonces le consulta, ¿qué hacemos con este? Y ese Dios sabía lo que el otro tenía en su mente cuando le desafía. Por eso le dice, mátalo. Pero no por una cuestión del sábado, sino que ha retado la ley que les está imponiendo. Por eso Jesús vino a aclarar de que esa muerte, esa limpieza de la que estás hablando, es al fin de los tiempos, no ahora. Por eso la parábola de la cizaña. No arranquen la cizaña, porque a lo mejor después se convierte en trigo. A lo mejor no es hijo de Dios como Dimas, que robaba y mataba y en la cruz se arrepintió. ¿Por qué vamos a matarlo? A lo mejor se arrepiente de haber ido a juntar leña. Por eso no es la misma persona, no es el mismo individuo, no es la misma entidad. Por eso viene Jesús a aclararlo, para evitar esa confusión. Evitar esa confusión. Y condena a la muerte, condena al asesino, lo condena. No es una forma de, digamos... No hay justificación para matar, no hay ninguna. Sí la hay, y por eso ese es el problema, que como tú entiendes que no existe bajo ningún concepto la posibilidad de que un ser humano sea fulminado por su creador, y yo te digo, sí la hay, porque mi visión de todo esto es que si él trata de cuidar de un pueblo que va a ser aplastado por los pueblos vecinos, impone unas leyes estrictas y severas como un toque de queda en el mundo de la guerra, evidentemente las leyes en guerra no son las leyes en el mundo fuera de la guerra, hay una severidad especial porque hay un gran riesgo para la población. Con lo cual tú no puedes decir en tiempos de guerra que la ley es lo mismo que en tiempos de paz. Eso le pasa a Jesús cuando le dicen, oye, y este hombre que ha hecho es que no es el mismo tiempo, no son los mismos tiempos. Jesús viene con otro discurso, pero no porque sea contradictorio al otro, viene en otro momento con otro discurso en el sentido de que en ese momento aplicar esa ley a esa persona no es lo mismo que aplicarla ahí detrás. No descontextualicemos las leyes y los hechos que se ven ahí. Hay que contemplarlas en su momento histórico determinado. Aquel tiempo no es el mismo desde Jesús. Jesús no viene al mismo mundo que estaba Yahvé. No es el mismo mundo, no son las mismas maneras procederes. Pero no son los mismos mundos porque él lo cambia. En este contexto. Él es el que lo cambia. Él lo cambia, por supuesto, él va haciendo avanzar la película y va creando una nueva situación cuando introduce a su hijo, él se hace hombre y hace cambiar las cosas de una forma, todo es diferente, ya no hay un contacto a través de un templo con él, es a través del templo de él, es decir, cambia una serie de cosas, lo que no quiere decir que renuncie o reniegue de las normas básicas de conducta que ha marcado para los verdaderos hijos de Dios. Hay cambios que se están dando porque el mundo va cambiando. Cuando muere Cristo pasa lo mismo, cambia algo en el mundo, cambian cosas que no es ya el mundo de antes. Todo esto va evolucionando en un plan de salvación de los hijos de Dios que se están poniendo a prueba en este mundo. Por eso digo que cada época se la juzga y se la analiza con las leyes y con el mundo en el que se está moviendo aquella época. El Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del otro, pero no porque no sea el mismo, sino porque no se mueve en el mismo mundo. Luego su conducta, su misma naturaleza energética no es la misma. Jesús es un hombre, es un Dios hecho carne, mientras que Yahvé es un Dios energético que se mueve con los mismos parámetros que se mueven los dioses de los falsos dioses. Humos, grasas, sacrificios de animales, rara vez, si es que alguna vez se hace de humano, mientras que los falsos dioses piden seres humanos a diestro y siniestro. Da cuenta que se está manifestando de forma diferente según el tiempo, según el momento. Aquí se hace carne, aquí es otra entidad energética que busca altos lugares con grandes tormentas, precisamente como hacen ahora los falsos dioses extraterrestres, demonios, etcétera, etcétera. Eso no porque sea como él, se está manifestando como ellos en el tiempo en el que él no se podía manifestar de otra manera o no quería manifestarse de otra manera. Yo quiero cerrar este primer debate, que seguramente va a haber una segunda parte, diciendo algo muy simple que me sale del corazón. Necesitamos transformarnos cada uno de nosotros en un Pablo y no en un Saulo. Yo no quiero ser un Saulo, yo no quiero ser un Netanyahu, un Biden o un Zelensky. Yo quiero en lo posible que el Espíritu Santo de Dios me transforme en un
Pablo, no quiero matar, no quiero perseguir a nadie, sí quiero denunciar la verdad en la medida en que pueda. Entonces creo que esa definición última la podríamos brindar muy brevemente cada uno de nosotros y cerramos esta primera parte. Suscribo tus palabras. Ojalá podamos hacer de Pablo y no de Saulo en los tiempos que corren. Ojalá. Que los hijos de Dios no tengan que defender sus vidas ante el ataque de los hijos de la serpiente. Ojalá. Amén. Muchas gracias, José Luis Sevillano. Adelante, José Luis Gestor, 30 segundos. Una frase final. Jesús dijo, el que ame su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la ganará. Es evidente que este mundo no es el mundo para el que nosotros vinimos, ni es el que nos merecemos. Y Jesús nos tiene prometido lo mejor. Por eso vino y murió, para mostrarnos que no solo se muere, también se resucita. Y en la resurrección de Jesús está la llave de la salvación nuestra. Muchas gracias, José Luis Gestor. Quiero enviar un saludo muy afectuoso a todo el público que va a estar mirando este primer debate. Van a haber seguramente otros debates porque hay mucho para debatir en libertad, con respeto, como hemos demostrado esta noche. Así que un saludo muy, muy afectuoso a todo el público que nos va a estar mirando. Un agradecimiento especial a Mario Jara, a Jorge Osorio por la conexión de esta noche. Adelante, Mario. Sí. ¿Se retiró? No, se tuvo que haber retirado, José Luis. Se ha caído, Adelante, se ha caído, Jorge. se ha caído. ¿O se ha caído? Se ha caído, me parece. Bueno, ustedes dirán si este video lo necesitan en forma privada cada uno de ustedes en sus manos o lo guardamos para el próximo. Guardémoslo y hablamos con José Luis a ver si lo publicamos. No tengo problema. Ok, perfecto. Ok, pueden hacer abandono entonces. Muchas gracias. Bendiciones. Ok, Que vaya Chao, bien. José Luis. Gracias por todo. Gracias, Mario. Gracias, Gracias, Jorge. Mario. Gracias.